Anteriormente, en el origen de la mafia Chicago. Dicen que infrinjo el acta de prohibición. ¿Y quién no? Tras haber escalado hasta la cima de la mafia de Chicago y evitado a la justicia durante más de una década, Al Capone cayó en manos del gobierno gracias a un ataque en 2 fases. El primero liderado por Elliot Ness. ¡Departamento del Tesoro! Y el segundo por la Oficina de Impuestos Internos. Quiero coger a ese hijo de puta. Con la justicia pisándole los talones, Capone empezó a descontrolarse. Quiero que le matéis y quiero que lo hagáis ya. Poco después fue acusado y juzgado, pero no por los violentos crímenes que había cometido, sino por evasión fiscal. El tribunal declara al acusado culpable de 5 cargos. El jefe mafioso fue condenado a 11 años en una prisión federal. Me tienen encerrado como un animal aquí dentro. En adelante, la integridad del imperio de Capone dependería de sus hombres de confianza. Capone había pasado de ser un niño pobre de Brooklyn a convertirse en el gángster más poderoso del país, pero en aquellos momentos se encontraba en una cárcel federal. Tras cumplir 2 de sus 11 años de condena, Capone fue trasladado a la prisión de alta seguridad más dura del país, que acababa de abrir sus puertas. Alcatraz. Cabe preguntarse por qué enviar a alguien que cumple condena por evasión fiscal a Alcatraz. El motivo era que se trataba de una cárcel nueva y el presidente quería justificar los cuantiosos gastos de edificación. Así, convencer a la gente de alejarse de la delincuencia era mandar allí a Al Capone, puesto que saldría en todos los periódicos. Diseñada para albergar a los criminales más peligrosos del país, la prisión federal se encontraba en una isla apartada en la bahía de San Francisco. Las condiciones de vida de los presos eran muy duras, y la situación de Al Capone no era distinta. A más de 3.000 kilómetros de allí, en Chicago, el imperio que Capone había dejado atrás debía enfrentarse a un nuevo problema. Hacía poco que la ley Volstead había sido derogada. En consecuencia, una de las principales fuentes de ingresos del outfit se estaba secando. El fin de la ley Volstead fue un auténtico problema para el crimen organizado en Estados Unidos. ¿Cómo podían seguir ganando dinero? Con Capone totalmente incomunicado, sus hombres de confianza, Frank Nitti, Tony Accardo y Paul Ricca, sabían que debían evitar a toda costa que su organización se colapsara antes del regreso de su jefe. Fue entonces cuando Nitti, el miembro más antiguo y consolidado del círculo de Capone, tomó las riendas del outfit. Nos quedamos sin ingresos. ¿Os dais cuenta? Aún tenemos. Se juega a las cartas por toda la ciudad. Y también a los dados. No vamos a cambiar el contrabando por las cartas. ¿Creéis que sacaríamos para pagar a los polis? ¿A los jueces? ¿A la mitad del ayuntamiento? No. La gente no se gasta el dinero en comida, ni en ropa, ni en el juego. Pero hay algo por lo que seguirán pagando sin rechistar. Y es el cine. ¿Qué? ¿Ahora quieres meterte a hacer películas? No. Quiero secuestrarlas.
Los estadounidenses acudían a los cines en masa, por lo que la industria generaba millones de dólares al mes. Hollywood estaba en pleno apogeo. Al outfit se le abrió todo un mundo de oportunidades y no las dejarían escapar. Para poder sacar tajada de Hollywood, Nitti reclutó a un matón despiadado, muy conocido por extorsionar a los pequeños empresarios de Chicago. Se llamaba Willie Bioff. Willie Bioff fue un chico judío de los bajos fondos de Chicago que consiguió acceder a niveles más altos de la jerarquía, gracias a tipos como Frank Nitti. Bioff había extorsionado a varios cines locales, obligando a los proyeccionistas a hacer huelga cada vez que las salas se negaban a darle más dinero. Nitti pretendía usar la misma táctica en Hollywood. Si los dueños del cine no pagan, los proyeccionistas no trabajan. Y sin proyeccionistas no hay película. Nos interesan los estudios. ¿Los estudios? ¿Cuáles? Paramount, Warner Brothers, Fox, todos. Negociarás las condiciones y recogerás los pagos. ¿Crees que puedes hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Bien. Ya sabes que confío en ti, pero en él no. No sé yo. Él conoce el negocio. ¿Qué negocio? El de los sindicatos, el del cine. Sabrá extorsionar, pero no ha estado en Hollywood. Pero es el mismo negocio. En el fondo, es exactamente lo mismo. Ya sabes el efecto que causa en la gente. Los focos, la prensa, tú me entiendes. Lo hará bien. Sabes que si pasa algo será responsabilidad tuya. Ni mía ni de Joe. Pese a que Nitti confiaba en Bioff, Paul Ricca no estaba convencido de enviar a un gángster de poca monta a hacer un trabajo tan importante. Con escasas opciones de mantener su imperio, Ricca y Nitti sabían que el destino de su organización estaba en manos de Willie Bioff. Con Al Capone aún entre rejas, Frank Nitti, jefe en funciones del outfit de Chicago, envió al matón Willie Bioff a infiltrarse en los sindicatos de Hollywood. ¿Me buscas a mí? Por supuesto, el caso más famoso de extorsión sindical fue el que aconteció en Hollywood, cuando la mafia de Chicago se hizo con el control de los sindicatos de la industria del cine. Cuando Bioff logró alcanzar un puesto destacado en el mayor sindicato de la industria cinematográfica, amenazó a los estudios de Hollywood con convocar una huelga si no aceptaban pagar enormes sumas al outfit. Willie, Señor Warner, ahí está todo. un placer, como siempre. Ganando más de $50,000 con cada extorsión, Bioff empezó a llevar un tren de vida propio de Hollywood. Se compró varios coches de lujo y se hizo una fastuosa mansión. Tenía incluso cuentas de gastos en varios locales frecuentados por famosos.
A Bioff empezó a subírsele el éxito a la cabeza. Ya les había pasado a otros miembros del outfit. Se habían creído lo suficientemente importantes como para exponerse e integrarse en la comunidad, en la alta sociedad. Pese a su falta de discreción, Bioff hacía ganar millones de dólares a Nitti y a Rika. Mientras los jefes del outfit disfrutaban de su éxito, había quien se sentía ninguneado. Durante años, Tony Accardo había trabajado como guardaespaldas y sicario de Al Capone. Pero con el jefe entre rejas, el hombre conocido como Joe el Bateador empezó a sospechar que se quedaría al margen si no empezaba a traer dinero a la organización. Hay cierta confusión sobre cómo se escalan posiciones en el outfit de Chicago. No se consigue haciendo una muesca en tu revólver cada vez que matas a alguien, sino haciendo que tu banda gane mucho dinero. Mientras Nitti y Rika estaban centrados en Hollywood, Accardo encontró una nueva forma de hacer negocio en Chicago: las máquinas tragaperras. Te lo preguntaré otra vez. ¿Sí o no? Te he dicho que no. Lo he intentado. ¿Sí o no? Sí. Gracias. Tony Accardo había empezado como matón. Era un asesino, un tipo duro. Así que, para cuando decidió escalar puestos y convertirse en uno de los jefes, estaba muy centrado y era muy temido. ¿Cómo vamos? No pinta mal. Accardo pidió consejo al segundo jefe del outfit, Paul Rika. Accardo y Rika tenían una buena relación desde siempre. Habían pasado mucho juntos. Accardo y Rika expandieron su red de tragaperras por los bares de todo Chicago. Como la partida solo costaba 5 centavos, hasta los trabajadores más humildes podían permitirse jugar. Con cada máquina ganaban más de $20,000 al año. 10.000, 10.000, 100, 5.000. Mucho dinero, ¿eh? A finales de 1939, Accardo ya había demostrado sus dotes para ganar dinero. Con Nitti como jefe en funciones y con Rika como su número 2, el outfit tenía más ingresos que nunca. Salute. 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 Los beneficios iban en aumento y los gánsteres estaban a punto de recibir una noticia aún mejor. Tras pasar más de 7 años en una prisión federal, Al Capone fue puesto en libertad. Pero el despiadado mafioso de Chicago no era ni la sombra de lo que había sido. Los años que había pasado frecuentando a prostitutas le habían pasado factura. Estaba consumido por una enfermedad: la sífilis. Capone había contraído la sífilis antes de casarse y ya en la cárcel de Atlanta le diagnosticaron sífilis terciaria. Cuando salió de la cárcel en 1939 ya empezaba a perder la cabeza.
Tras probar diversos tratamientos experimentales, Capone se mudó a su casa de Miami para que su mujer y su familia cuidasen de él. En la época, la sífilis no tenía cura. Las sulfamidas y la penicilina no aparecerían hasta los años 40. Para entonces ya estaba perdido y no podía hacer nada por salvarse. La bruma de la demencia lo había atrapado. Para los hombres fuertes de Capone, perder a quien se lo había enseñado todo fue un golpe devastador. Además, no sospechaban que la situación empeoraría aún más. Durante 5 años, Willie Bioff había estado extorsionando a algunos de los mayores estudios de Hollywood. Un placer, como siempre. Pero a medida que la codicia del ostentoso gángster había ido creciendo, se le había relacionado con la corrupción que azotaba la industria cinematográfica. Así fue como el hombre fuerte de la mafia en Hollywood acabó detenido. Fue un desastre estrepitoso. Metieron a una de sus principales figuras en la cárcel y aquello atrajo la atención de los medios e hizo que se convirtiera en un caso prioritario para el FBI. Para la mafia de Chicago fue algo terrible. Sabemos que es solo el intermediario, que hace lo que le mandan. Necesitamos a los que mueven los hilos. No le daré ningún nombre. 10 años en la cárcel son muchos. Sin nombres no hay trato. No hay nada peor que ser un chivato. Es peor que estar muerto o que te maten. Nadie quiere ser un chivato. Frank Nitti y Paul Ricca. Cuando en Chicago se enteraron de que Bioff les había delatado, Ricca y Accardo supieron que la investigación podía acabar con todo el outfit. Así que decidieron unir fuerzas y hacer algo arriesgado. ¿Queríais hablar? Este asunto de Bioff... ¿Qué pasa? Debe de haber un cabeza de turco. Ya he estado en la cárcel. Estamos así por tu culpa. ¿Ahora vais a delatarme? Fuiste tú quien nos metió en Hollywood y quien trajo a Bioff. Hice lo que hice por el outfit. Irás a entregarte mañana. Tendrás a los mejores abogados. Os lo he dicho. Ya he estado en la cárcel. No pienso volver allí. No voy a pagar el pato. Lo pagarás. En realidad, Frank Nitti no era un tipo tan duro. No quería volver a la cárcel y se vino abajo. Desesperado por evitar la cárcel, Frank Nitti decidió tomar las riendas de la situación.
El 19 de marzo de 1943, Frank Nitti, uno de los primeros hombres de confianza de Al Capone, se quitó la vida. Creo que lo que le asustaba no era tanto volver a la cárcel, como la cárcel en sí misma. No le gustaba estar encerrado. Odiaba los espacios tan estrechos. Con el tiempo se había vuelto muy claustrofóbico. Tras la muerte de Nitti, Paul Ricca no tuvo más remedio que pagar los platos rotos. En diciembre de 1943 fue condenado a 10 años de cárcel por la red de extorsión de Hollywood. Así fue como el control del outfit quedó en manos de un solo hombre. Cuando Frank Nitti se suicidó, Paul Ricca era el siguiente en el orden sucesorio. Sin embargo, fue Tony Accardo, un tipo sin apenas estudios, quien tomó el control de la organización en su lugar. Tony Accardo había empezado como matón y había terminado siendo el jefe de la organización criminal más poderosa del país. Bulger, vengo a ver a Paul Ricca. Poco después de convertirse en jefe en funciones del outfit de Chicago, Tony Accardo fue a pedir consejo al siguiente en la línea sucesoria tras Frank Nitti, al único hombre en quien confiaba para decidir cómo llevar la organización, su amigo Paul Ricca. En esa organización era frecuente que un jefe acabara entre rejas y pasara a ser el consigliere o consejero de la persona que hubiera tomado las riendas en su lugar. ¿Cómo lo llevas? He estado mejor. ¿Qué tal todo? ¿Todos están recibiendo su parte? Sí, bueno. ¿Qué pasa? Necesitamos algo nuevo. Ahora eres el jefe. Mucha gente está pendiente de tu próximo paso. Si quieres esto, tienes que hacerte valer. Necesitas un golpe de efecto. Abriendo otro negocio, consiguiendo más dinero. Exacto. ¿Recuerdas a Sam Giancana? ¿Tu antiguo conductor? Sí. Hablamos hace poco. Tiene algunas ideas, cosas que podemos probar. Deberíais reuniros a ver qué tiene que decir. Muy bien. Hablaré con él. Bien. Nacido y criado en el barrio oeste de Chicago, Sam Giancana comenzó su carrera delictiva conduciendo camiones de contrabando. Y pronto se labró una reputación de gángster astuto con buen olfato para los negocios. Sin embargo, su fama de ser imprevisible había sido un obstáculo para escalar puestos en las filas del outfit. Sam Giancana era bastante impredecible. Era un tipo inestable, quizá incluso algo desquiciado. Por eso había escogido el apodo de lunático, que le acompañaría durante años. ¿Conducías para Paul? Eso es. Dice que tienes algunas ideas para mí. Vale. ¿Has oído hablar de Eddie Jones? Sí. ¿Qué pasa con él?
Él y yo pasamos mucho tiempo juntos en Girona. Dirige uno de los mayores negocios de lotería de la zona sur. Es un negocio de negros. Nadie ha podido meterle mano. Porque nadie tiene los contactos que yo tengo. Con ese negocio saca más de 1 millón al año. Y gracias a su bocaza le conozco de arriba a abajo. Sé cómo hacer números, cómo llevar a los vendedores. Y cómo meter la cabeza. Me lo pensaré. Muy bien. Pero no tardes mucho. El negocio que Giancana proponía al Outfit era uno de los más lucrativos de Estados Unidos. Se trataba de una lotería conocida como The Policy. En Chicago, aquel negocio era básicamente una lotería ilegal. Pagabas $1, te daban un número y una vez a la semana se hacía un sorteo en el que podías ganar algo o no. El negocio se dirigía desde la zona sur de Chicago y estaba controlado exclusivamente por afroamericanos. En los años 20 y 30, la lotería generaba hasta $250 millones al año en todo el país. Los beneficios obtenidos solían utilizarse para mejorar los barrios y abrir los primeros negocios legítimos regentados por personas negras. The Policy, la lotería, se hacía por barrios. Cada uno tenía su propia estructura de juego, conocida como el bombo y regentada por gángsteres de la zona. El rey indiscutible del negocio de la lotería ilegal en Chicago era el antiguo compañero de celda de Sam Giancana, Eddie Jones. Ed Jones tenía el negocio de lotería ilegal más próspero del país. Era el rey de los reyes de la lotería. Incluso se llegó a decir que la familia Jones era la familia negra más rica de Estados Unidos. Para demostrarle a Cardo su determinación de escalar puestos en el Outfit, Sam Giancana decidió tomar el control de la lotería ilegal por todos los medios. Sam Giancana era muy astuto, muy taimado, un mentiroso nato. Su único objetivo era labrarse un nombre en la mafia de Chicago. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Ahí está. ¿Giancana? Eddie Jones. ¿Qué pasa aquí? Subidle al coche. Vamos. Mierda. Vámonos. Rápido. Para entrar en el negocio de la lotería ilegal, Sam Giancana se había atrevido a secuestrar a Eddie Jones, uno de los mayores vendedores de lotería ilegal, a espaldas de Tony Accardo. Probemos otra vez. Tus negocios de lotería, tu territorio y el dinero que tengas. Y quizá decida dejarte vivir. Vete a la mierda.
¿Cuántas veces tenemos que hacer esto? Hagamos un trato. Déjame marchar. Y fingiré que esto no ha pasado. ¿Qué coño estás haciendo? Querías entrar en el negocio, ¿no? ¿Por eso disparaste a la policía? Hice lo necesario. Aquí no se hace nada sin mi aprobación. ¡Nada! ¿Comprendido? Respóndeme cuando te hable. ¿Sabes quién soy? Sí. Si vas a matarme, hazlo de una vez. ¿Cuánto sacas al año con la lotería? 2 millones, más o menos. Te lo pondré fácil. Sal de la ciudad, déjame el negocio y compraré tu parte por 200.000. Tengo elección. No conseguirás un trato mejor. Si quieres vivir, acéptalo. Bien. Trato hecho. Desátale. Déjale ir. A Tony Accardo no le gustaba llamar la atención, así que solía tomar medidas para evitarlo. A Sam Giancana no le importaba correr ese riesgo aún sabiendo que era peligroso. Creía que podía controlarlo. Lo que hiciste fue una estupidez. Vale. Lo siento. No volverá a ocurrir. La lotería de Jones. ¿Puedes llevarla tú? Sí. La conozco mejor que nadie. La he conseguido yo. Eso es discutible. Ya. Si te dejo al mando, debo poder confiar en ti. Así que no des ni un paso sin consultármelo antes. Por supuesto. Descuida. Te doy algo grande. No la cagues. Con el beneplácito de Accardo, Sam Giancana tomó el control del negocio de lotería de Jones. Poco después, decidió ir a por el resto de loterías ilegales de la ciudad. Giancana y Accardo se adueñaron de todo. Cortaron cabezas. Arrasaron locales. Eran hombres de negocios, pero también personas sin escrúpulos dispuestas a matar por dinero. Dejaron a los afroamericanos como simples gestores, pero ellos se quedaron con el dinero. El outfit se había hecho con el control de la lotería ilegal de Chicago, un negocio que en total les daría unos beneficios de más de 150 millones de dólares. Pero justo cuando las cosas empezaban a ir bien, Accardo recibió una terrible noticia. Al Capone, su mentor, el gángster más famoso del país, había muerto.
El 25 de enero de 1947, Al Capone, antiguo jefe de la mafia de Chicago, murió a la edad de 48 años. May, te acompaño en el sentimiento. Te aseguro que cuidaremos de vosotros. Si necesitáis cualquier cosa. Se cree que Tony Accardo, que había sido sicario y guardaespaldas de Capone antes de convertirse en jefe del outfit, mantuvo a May, la esposa de Capone, hasta su muerte en 1986, como muestra de respeto a uno de los gángsteres más célebres de Estados Unidos. Creo que Capone nos resulta fascinante porque hizo cosas con las que muchos solo podemos soñar. Se hizo rico y poderoso. Parecía un hombre normal y corriente. No había heredado su poder de nadie. Ascendió por sus propios méritos e hizo realidad su retorcida versión del sueño americano. Tras su muerte, Capone se convirtió en una leyenda aún mayor y sirvió de inspiración para innumerables libros, películas y series de televisión. Al Capone contribuyó a la imagen romántica del gángster como el clásico estadounidense independiente que no se deja controlar y forja su propio destino en la vida. Durante casi una década, aquel hijo de inmigrantes italianos había dirigido en la sombra la segunda ciudad más grande del país y levantado una organización criminal valorada en más de $1.000 millones actuales. Da igual al país del mundo al que vayas. En cuanto digas que eres de Chicago, siempre van a mencionar dos nombres: Michael Jordan y Al Capone. Él fue y siempre será un símbolo de la mafia de Chicago. El imperio que había levantado Capone estaba en manos de Tony Accardo. Meses después de la muerte de Capone, otra importante figura del outfit volvió a escena. Se trataba de Paul Ricca, que había salido de la cárcel antes de lo previsto y por fin ocupaba el puesto de jefe del outfit junto con Accardo. Para entonces la mafia ganaba más que nunca gracias a la lotería ilegal. Ricca era muy valioso para la organización, pero el hecho de volver no le garantizaba desplazar automáticamente al hombre que ocupaba la cima. Accardo se quedó como jefe en funciones supervisando el buen funcionamiento de la organización, mientras que Ricca se encargó de la parte estratégica. El negocio va bien. Las posibilidades son 1000 contra 1. El premio es como mucho de 600. Así que nos quedamos 8 de cada $10 que entran. ¿Cuánto estamos sacando? Como $500,000 al mes. Es mucho dinero. Lo sé. Y está siendo un problema. Es demasiado como para no llamar la atención. Estaba pensando en que podríamos blanquearlo. Sí. ¿Pero dónde? En Las Vegas. Las Vegas era una ciudad en plena expansión. Allí aún no había reglas. Era el lugar perfecto, porque podían llevarse el dinero que habían ganado ilegalmente por todo el país, incluido el juego, y blanquearlo en los casinos. Solo había un pequeño problema. La mafia de Nueva York ya estaba allí.